Bienvenidos a esta edición de Handball sobre el tema de la mente y la política, en la que exploraremos cómo influyen los perfiles psicológicos en el comportamiento político. Nuestro análisis se basará en las perspectivas de tres influyentes pensadores, Jordan B. Peterson, Niccolo Machiavelli y Vilfredo Pareto. Comencemos con Jordan Peterson. Independientemente de las controvertidas opiniones que le rodean, su formación psicológica proporciona un marco útil y muy accesible para presentar los conceptos que discutiremos a continuación. Peterson aborda con frecuencia los fundamentos psicológicos de la alineación política en sus conferencias y clases públicas. Identifica dos polos fundamentales en la sociedad a los que se refiere como liberales y conservadores, y argumenta que estas orientaciones están profundamente arraigadas en rasgos psicológicos distintos y sesgos. En esencia, nuestras opiniones políticas están estrechamente vinculadas a nuestra personalidad. En videos anteriores, examinamos cosas como castas espirituales y cómo la visión del mundo de cada grupo influye en las ideas. Hoy nos centramos en la dimensión psicológica, concretamente en los dos perfiles psicológicos básicos que, por así decirlo, determinan las tendencias políticas y el comportamiento electoral. Según Jordan Peterson, los individuos que él califica como liberales tienden a ser abiertos, de mente abierta, creativos y cordiales. Suelen promover el cambio social y es más probable que voten por partidos de izquierdas. Por el contrario, los que él califica como conservadores suelen ser de mente más cerrada, pero más ordenados y con más escrupulosidad, rasgos asociados con el mantenimiento de la estabilidad social y la alineación con políticas de derechas. Como ya se ha señalado, el marco de Peterson no está exento de importantes sesgos y defectos conceptuales. Aunque sus ideas psicológicas son muy valiosas, es importante evaluar críticamente y ajustar su terminología política para garantizar mayor claridad. Para empezar, el liberalismo es una tradición ideológica, no es simplemente un patrón de votos o un perfil psicológico. En el mundo democrático liberal en el que vivimos, la gran mayoría de la gente, incluidos los conservadores, opera dentro del marco liberal. En casi todos los casos, los llamados conservadores simplemente son liberales que prefieren preservar un determinado status quo anterior. Por lo tanto, con fines de claridad en este debate, nos vamos a referir a los dos perfiles psicológicos como individuos de mente abierta versus individuos ordenados, en lugar de utilizar las etiquetas políticamente incorrectas de liberal y conservador. Peterson ilustra a menudo las funciones de estos dos perfiles psicológicos en un entorno organizativo, y una de sus citas más conocidas resume esta idea muy bien. Los liberales crean empresas, y los conservadores las dirigen. Las personas de personalidad abierta tienden a ser innovadoras, tienden a ser creativas, y eso las hace idóneas para desempeñar funciones empresariales o de emprendimientos. Sin embargo, debido a su naturaleza cordial y su aversión al conflicto, suelen ser menos eficaces a la hora de imponer estructuras y gestionar equipos. Peterson suele relacionar los rasgos de personalidad con la biología subyacente. Sugiere que las personas muy abiertas pueden ser más exploradoras y menos dominantes, mientras que las más escrupulosas o menos cordiales son más propensas a imponer estructuras y normas sociales, los cuales son rasgos necesarios para dirigir personas. Administrar personas. Estas áreas se ajustan mejor a las personas ordenadas, es decir, a las que prosperan con la estructura, se sienten más cómodos con la confrontación, la negociación, destacan a la hora de imponer disciplina. Imagínate, por ejemplo, a un director o a un gerente organizado, que no le tiene miedo a las negociaciones duras, capaz de imponer disciplina, capaz de despedir personal cuando es necesario. Pero este mismo orden es en detrimento de la creatividad, limitando su capacidad de pensar de forma innovadora. Al fin y al cabo, si te pones a pensar, la creatividad es intrínsecamente desorden, implica romper sistemas existentes para crear otros nuevos. Piensa en tus propias experiencias, ¿no? En tu lugar de trabajo. En mi experiencia, los fundadores de las empresas que yo he conocido suelen ser más de mente abierta, más amables, mientras que los directores generales, los gerentes de operaciones, tienen un tono un poco más desagradable, tienden a ser más rígidos, más estrictos
y no se esperan a reprender, no dudan en reprender, en regañar personal cuando sea necesario. Según Jordan Peterson, los individuos de mente abierta desempeñan un papel crucial en la sociedad al impulsar los cambios necesarios, sobre todo en un mundo de constante evolución. Sin embargo, no todos los cambios son intrínsecamente buenos, y aquí es donde entran en juego los individuos de mente ordenada. Su papel es regular el ritmo del cambio y preservar las tradiciones y los sistemas que siguen siendo útiles a la sociedad. Por otra parte, si los individuos ordenados dominan la toma de decisiones políticas u organizativas, crean estancamiento, anclando a la sociedad o a la empresa a un marco pasado cuando la adaptación es esencial para la supervivencia. Y este equilibrio constituye la base de la comprensión de Peterson del comportamiento electoral en las sociedades. Desde su punto de vista, los individuos ordenados y los individuos abiertos se necesitan mutuamente. Esta interdependencia es la razón por la que le da tanta importancia al diálogo abierto, la libertad de expresión y la moderación de los dos extremos por ambos bandos. Sin embargo, una de las limitantes en Peterson es su tendencia a enmarcar estas dinámicas dentro de su visión liberal democrática del mundo. En realidad, como señalan muchos críticos y la teoría de élite, el voto masivo no impulsa el cambio social. Los resultados electorales son reflejo de intereses y decisiones de grupos de élite, los cuales nos lleva a estudiar a los propios pensadores de élite. Si un análisis político no opera desde una perspectiva de élite, es todo menos un análisis político. Para entender la política de forma más seria y precisa, debe de abordarse desde la perspectiva de la élite, no desde el punto de vista del público en general. Con esto en mente, volvamos a una de las figuras fundamentales de la teoría de la élite, Niccolò Machiavelli. Maquiavelo expone sobre los rasgos de un gobernante ideal, sobre todo a través del concepto de lo que él llama virtud. Aunque a menudo se traduce como virtud, este término en el sentido maquiavélico se acerca más a la ambición o a lo que Platón describía como la voluntad de poder. Quienes poseen virtud demuestran fortaleza física y mental, cualidades que pueden desarrollarse a través de disciplinas como luchas o la guerra, por ejemplo. Otro rasgo universal que Maquiavelo atribuye a los líderes para conseguir éxito es el engaño. Escribe extensamente sobre gobernantes que mantienen el poder mediante la manipulación, la deshonestidad estratégica, la ruptura de acuerdos y otras formas de astucia. En el segundo libro de los discursos, Maquiavelo subraya que el fraude es más eficaz que la fuerza bruta en la búsqueda del poder y la riqueza. Para él, la arena política no se rige por ideales morales, sino por el uso táctico de la fuerza, la manipulación y la ambición calculada. De hecho, soy de la opinión de que ningún hombre ha llegado a grandes riquezas partiendo de una fortuna media solo mediante fuerza y generosidad, mientras que mediante el engaño muchos lo han conseguido. Machiavelli. Esta combinación de engaño y fuerza en un líder político de éxito es lo que Maquiavelo describe como un gobernante que imita tanto al león como al zorro. En El Príncipe explica que el león es vulnerable a trampas, mientras que el zorro es vulnerable a lobos. Por lo tanto, un gobernante debe de ser un zorro para reconocer las trampas y un león para espantar a los lobos. Los que poseen solo uno de estos rasgos sin el otro no duran mucho en el poder. Por último, el estadista maquiavélico debe de ser adaptable a la naturaleza cambiable de los tiempos. En sus escritos, Maquiavelo hace hincapié en esta cualidad crítica. Ni la crueldad, ni la compasión, ni la audacia, ni la cautela, ni la generosidad, ni la codicia garantizan el éxito, al menos que se ajusten a las exigencias del momento. El actor político eficaz, en otras palabras, no se define por rasgos morales fijos, sino por la capacidad de adaptarse y de ajustar su estrategia a medida que evolucionan las circunstancias. Para elevar aún más el debate, pasamos ahora a Vilfredo Pareto. Partiendo de las ideas introducidas por Maquiavelo,
Pareto, sociólogo y economista italiano, más conocido por la distribución de Pareto, también hizo importantes contribuciones a la escuela italiana del pensamiento político. En concreto, exploraremos conceptos de su principal obra, La mente y la sociedad, titulada originalmente Trattato di Sociologia Generale, centrándonos en lo que él denominó residuos. La terminología de Pareto puede ser un poco convencional y a veces difícil de analizar, pero cuando él habla de residuos realmente se refiere a patrones universales o instintos de comportamiento, acciones y modos de pensar, aquellos que se mantienen relativamente estables a través de diferentes civilizaciones y periodos históricos. Estos residuos o instintos, según Pareto, están ligados a sentimientos profundamente arraigados que persisten bajo la superficie del discurso racional. Y aquí les va una regla de dedo. Si un comportamiento es universal y se mantiene constante a través de diferentes culturas, es un buen indicador de que ese instinto es naturaleza humana. Residuos de clase 1. Instintos de combinación. Los residuos de clase 1 se refieren a los impulsos humanos arraigados de combinar, sistematizar y manipular elementos, ya sea de forma intelectual, práctica o simbólica. Y esto incluye prácticas como la numerología, los ritos mágicos, supersticiones sobre la suerte, así como comportamientos más modernos como establecer y fundar, reorganizar, fusionar empresas, remodelar instituciones políticas o combinar ideologías. Estos residuos son la base psicológica que subyace al impulso de crear sistemas, ya sea lógicos o pseudológicos, desde la teología y la metafísica hasta los movimientos ideológicos. Aunque los propios residuos son universales y realmente constantes en todas las sociedades, dan lugar a expresiones culturales específicas y diversas que varían de cultura en cultura. En términos de Pareto, él los llama derivaciones. En otras palabras, los residuos son instintos, pero sus expresiones se llaman derivaciones y varían culturalmente de civilización en civilización. Luego tenemos los residuos de clase 2, que son las persistencias grupales. Una vez que los combinacionistas establecen una combinación en particular o un arreglo de reglas sociales, surge el residuo clase 2 para mantenerlo. Son los instintos de persistencia y conservación que Pareto observó no solo en sociedades humanas, sino también en comportamientos de animales, lo que se puede denominar inercia social. Estos residuos se manifiestan en todo tipo de comportamientos y creencias que pueden considerar a la familia, a la nación, a la tribu, a la religión, como realidades permanentes y duraderas, fuerzas que trascienden la vida individual, desde el culto a los antepasados, la creencia en la inmortalidad, hasta el orgullo familiar, el patriotismo, el fanatismo religioso, la solidaridad de clase. Todas estas son derivaciones arraigadas en el residuo o el instinto de la permanencia grupal. Son las que impulsan la creencia de salvar una nación, de que el linaje es sagrado, de que hay una fe única y verdadera. Y aunque estas ideas se pueden expresar de forma racional, su raíz psicológica es afectiva e irracional, una lealtad primigenia a lo que ya existe y debe preservarse. Y estos residuos, como mencioné, no son racionales, ¿no? Aunque normalmente se racionalizan, buscan ser racionalizados con teorías. Últimamente Pareto opina que todas las ideologías tienen una base irracional y que realmente todo está basado en sentimientos. Ahora vamos a ver los residuos y cómo se manifiestan en la élite. Pero bueno, hay otros residuos que ya, aparte de los antes mencionados, pero no los vamos a abordar porque la mayoría de hechos son variaciones de los residuos de clase 1 y 2. Así que ahorita nomás nos vamos a limitar al estudio de estos dos instintos. Los mencionados zorros de Maquiavelo están influenciados principalmente por estos residuos, los de clase 1. Están basados en combinaciones, combinacionismo. En la política, gobiernan con creatividad, con fraude, con engaño y generalmente no tienen apegos fuertes a la familia, a la iglesia, a la nación, a las tradiciones. Viven en el presente y están listos al cambio, listos para el cambio, la novedad, la aventura.
En la economía normalmente especulan, innovan, son inventivos y no tienen una gran capacidad para usar la fuerza. Los leones de Maquiavelo, al contrario, están influenciados principalmente por instintos o residuos de clase 2. Son conservadores, patriotas, leales a alguna tradición en particular y ligados a grupos como la familia, la iglesia, la nación, etc. Para ellos lo más importante es la posteridad y el futuro. En la economía son prudentes, ahorradores y ortodoxos, y no confían en novedades y admiran más el carácter y el deber que la inteligencia. Recientemente, el mundo occidental ha quedado atónito, horrorizado por la inimaginable violencia por parte de Rusia al atacar a la inocente nación de Ucrania, mientras que en el resto del mundo hay quienes comprenden e incluso simpatizan con Rusia. ¿Cómo es posible esta aberración moral? Al fin y al cabo, Putin es un irredimible autócrata que utiliza la violencia y la intimidación para apaciguar a su oposición y a sus enemigos, mientras que para otros la inconmensurable deshonra y deshonestidad de Ucrania y de Occidente es sin límites. Han roto todo tipo de pactos y acuerdos, han dado constantemente su palabra a Putin, oficialmente firmado que tendrían armisticios, la retirada de armas y tropas de regiones en conflicto. Han prometido a Putin que no ampliarían su territorio de la OTAN, que no incluirían estados postsoviéticos. Y después de años y décadas de deshonestidad, deshonra, fraude y engaño a la nación rusa, ¿cómo es posible semejante aberración? ¿Cómo puede ser Occidente ser tan deshonrado, tan amoral? Este tipo de élites prevalecen en diferentes contextos políticos e históricos y explican el comportamiento de todo tipo de organizaciones, ¿no? También existe un ejemplo extremo de la historia. Vilfredo Pareto cita a la antigua Atenas como un ejemplo de un estado con residuos de clase 2 en la élite. De aquí emanó la gloria de Atenas, sus fortunas, sus aportaciones políticas y culturales. Con su gran flota estableció un imperio comercial en el Mediterráneo, grandes templos, estatuas, filósofos y poetas que fueron honrados por atacar a las viejas y tradicionales formas de vida. Sin embargo, los zorros que gobernaban Atenas no consiguieron mantenerla en la prosperidad durante mucho tiempo, ya que constantemente formaban facciones, conspiraban, organizaban traiciones, rebeliones y no eran hábiles para sobrevivir a la guerra. En otras palabras, la inteligencia y la creatividad no eran una base lo suficientemente sólida para resistir la peste, la guerra y la derrota. Y en extremo contraste tenías a Esparta, una nación donde los residuos de la clase 2 predominaban en la élite. En Esparta la innovación era un delito, todo estaba regulado por las antiguas costumbres, por la religión. El individuo no importaba, el grupo lo era todo. La aventura se miraba siempre con sospecha. De estas raíces surgió una enorme resistencia a la adversidad, pero Esparta nunca consiguió nada espectacular. No produjo filosofía, no produjo riqueza, muy poco arte. A pesar de llevar a cabo conquistas en el Peloponesia en el siglo IV, la vida y la guerra cambiaron bastante, y aquí es donde Esparta sucumbió, pues al carecer de residuos de clase 1 o de gente creativa o abierta, fracasó enormemente a la hora de adaptarse al nuevo entorno. Esto es básicamente lo que intenta explicar Peterson en muchos de sus videos cuando habla de conservadores versus liberales en la sociedad, pero es mejor y más acertado ilustrarlo con los argumentos y la experiencia de Pareto. ¿Y tú? ¿Cómo has visto que interactúan los zorros con los leones en tu país o en tu experiencia laboral? Escríbelo en los comentarios de abajo.